Por favor, te lo rogamos. Desátala. Si lo hago, ¿me harás feliz? ¿Me ayudarás a recuperar a los de mi especie? ¿O te mantendré colgado? 3 hombres humanos colgaban de cuerdas del casco roto de una nave muerta hace mucho tiempo, de esas que una vez transportaron sueños a través de las galaxias. Ahora solo era óxido, arena y arrepentimiento. Tenían la garganta en carne viva de tanto gritar. El sudor corría por sus rostros cubiertos de polvo. Las cuerdas crujían cada vez que se movían, un recordatorio de lo frágil que se había vuelto su control sobre la vida. Y entonces apareció de nuevo. La mujer alienígena salió de detrás de una viga metálica retorcida. La luz atravesaba su piel morada con intensos reflejos. Su cabello blanco brillaba contra el resplandor, cada mechón brillando tenuemente como estática de otro mundo. Parecía demasiado tranquila, demasiado segura. Por favor, dijo uno de los hombres con la voz entrecortada por el aire seco. Te lo rogamos. Desátala. Su mano descansaba sobre la cuerda, sin tirar, sin aflojarla, solo sintiéndola vibrar bajo sus dedos. El zumbido no provenía del viento. Venía de ellos. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiando su miedo como un científico observando un experimento. ¿Quieres que la deje ir?, preguntó en voz baja. Su acento era extraño, como si cada palabra llevara un segundo eco detrás. ¿Y luego qué? Ninguno de ellos respondió. Entrecerró los ojos. ¿Me harás feliz si lo hago? El intermediario, más joven, con un corte en la mandíbula, tragó saliva con dificultad. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Se acercó, sus botas crujiendo en la arena. La cuerda tembló como si le respondiera. Si desato este vínculo, susurró, me ayudarás a traer de vuelta a los de mi especie. Silencio. Incluso el desierto dejó de respirar. El hombre más joven tartamudeó. ¿Los de tu especie? Se han ido. El colapso los exterminó. Todo el mundo lo sabe. Sonrió levemente, ni enojada ni triste, solo recordando. No, dijo. Están durmiendo. Su mirada se elevó hacia el cielo, pálido, infinito, cegador. Ustedes, los humanos, se lo llevaron todo. Las naves, las estrellas, incluso el silencio. No nos dejaron nada en lo que soñar. Pero tal vez, su mano se tensó en la cuerda. Tal vez puedan ayudarme a soñar de nuevo. Los hombres intercambiaron miradas desesperadas. No solo los amenazaba. Los invitaba a algo que no entendían. Miren, dijo el mayor, con voz temblorosa, pero valiente. Solo somos carroñeros, ¿de acuerdo? No sabemos nada de su gente. Venimos del metal, eso es todo. Su sonrisa se desvaneció. Eso es lo que siempre dices, hasta que encuentras algo que vale la pena conservar. Se acercó, tanto que el hombre pudo ver su reflejo en sus iris, un destello de fuego violeta. ¿Sabes de qué está hecha esta cuerda?, preguntó. Él negó con la cabeza. Cabeza. No es una cuerda, murmuró. Es un recuerdo. Sus dedos lo recorrieron lenta y reverentemente. Cada vez que uno de ustedes ruega, se aprieta. Cada vez que uno de ustedes miente, arde. Pero si uno de ustedes dice la verdad, hizo una pausa, rozando su mejilla. Podría perdonarlos. La voz del más joven se quebró. ¿Qué quieren de nosotros? Lo miró. ¿De verdad? Lo miró y por primera vez su expresión se suavizó. Había dolor allí, silencioso y enterrado profundamente. Un latido, dijo, uno humano. Suficientemente fuerte para despertar a mi gente. Los hombres se congelaron. No entendían, pero el miedo en sus ojos se convirtió en algo más. Curiosidad y tal vez lástima. Porque a pesar de todo su poder, la mujer que estaba frente a ellos ya no parecía una conquistadora. Parecía alguien que lo había perdido todo e intentaba negociar con el fantasma que se lo había arrebatado. El viento volvió a levantarse,
esparciendo arena como chispas. Las cuerdas crujieron con más fuerza. La luz se atenuó ligeramente como si el mismo sol contuviera la respiración. «Por favor», dijo el más joven de nuevo, con la voz temblorosa. «Si los ayudamos, ¿nos dejarán? Nos vamos». Su mirada se suavizó. Tal vez. Giró la cabeza hacia los restos que tenía detrás, hacia un tenue brillo pulsante en las profundidades de la nave. «Pero una vez que partamos, ninguno de nosotros podrá irse». Y mientras se alejaba, el zumbido de las cuerdas se hizo más intenso, no por miedo, sino por algo mucho más antiguo. Un ritmo, un pulso, un vínculo que se reaviva bajo la arena del desierto. El aire dentro de los restos estaba cargado, no por polvo, sino por algo más antiguo, algo que latía bajo las paredes como un latido enterrado bajo metal. Cuando la mujer alienígena cruzó la escotilla rota, el tenue brillo bajo su piel se iluminó, recorriendo sus brazos y finas líneas que parecían constelaciones. La cuerda que había atado a los hombres afuera brilló una vez, luego se aflojó como si obedeciera su orden tácita. El hombre más joven, Hayes, se tambaleó hacia adelante, con la muñeca ardiendo donde las fibras habían dejado sus marcas. No se atrevió a correr. Ninguno de ellos lo hizo. Había una quietud a su alrededor que parecía más peligrosa que cualquier arma. Los miró por encima del hombro. «Síganme», dijo simplemente. Su voz era suave, pero algo en ella no dejaba lugar a discusión. La siguieron hacia la oscuridad. El interior de la nave era unas enormes costillas de metal que se alzaban como el esqueleto de una gran criatura. Extrañas enredaderas brillantes trepaban por las paredes, alimentándose. Se deslizaban por las grietas de luz. Había símbolos grabados por todas partes, un lenguaje fusionado con los circuitos, zumbando débilmente al pasar. «¿Qué es este lugar?», preguntó el hombre mayor en voz baja. Ella no se giró. «Era una cuna», dijo antes de que se convirtiera en una tumba. La mirada de Hasse se dirigió al débil pulso que se extendía frente a una cámara esférica medio enterrada en la arena, brillando desde dentro como el interior de un corazón. «¿Y qué hay dentro?». Sus pasos se ralentizaron. «El último de nosotros». Las palabras impactaron en el aire como una confesión. Se acercó a un panel de control, rozando la superficie con los dedos. El metal respondió a su tacto, ondulando suavemente. Las luces cobraron vida, no con brusquedad, sino en lentas ondas orgánicas, revelando una hilera de cápsulas de contención. Cada una contenía una figura en su interior, inmóvil, preservada en un fluido brillante. Hasse se congeló. No eran humanos. Parecían su mismo cabello pálido, las mismas venas luminosas, pero sin vida, suspendidas entre el tiempo y el recuerdo. «Dijiste que estaban durmiendo», susurró. «¿De verdad?». Su voz tembló levemente. Sus mentes se plegaron al campo neuronal durante el colapso. Los cuerpos permanecen, pero la conciencia está dispersa. Jai se acercó, su curiosidad venciendo al miedo. «¿Y estás intentando traerlos de vuelta?». Su mirada se alzó hacia él. «No lo intento», dijo. «Esperando». Él frunció el ceño. «¿Para qué?». Ella dudó. Luego se giró hacia él esperando una señal lo suficientemente fuerte como para llamarlos a casa. Él no lo entendió, al principio, pero luego vio cómo sus ojos se posaban en él, como su concentración parecía reducirse cada vez que su voz llenaba el silencio. «Tú», susurró. «¿Crees que soy yo?». Su silencio fue respuesta suficiente. Los otros hombres se tensaron detrás de él, moviéndose con inquietud. «Señora, se ha equivocado de hombre», dijo el mayor. «Solo somos carroñeros. No podemos». «No puedes». Ella lo interrumpió. Su tono no era de enojo. Era de certeza. «Tu ADN aún lleva la resonancia. Fuiste parte del primer intento». Chase parpadeó. «¿El primer qué?». Su mano se levantó suavemente, casi como disculpándose, y presionó contra el costado de su cuello.
Una tenue luz brilló bajo su palma. Sintió una oleada de calor, luego una imagen fugaz, como un recuerdo que no era suyo. Un hombre humano de pie junto a una mujer alienígena. Ambos conectados por una red de luz entre sus pechos. Un pulso que se desvanecía. Una palabra susurrada. Vínculo. Jase jadeó y se tambaleó hacia atrás. ¿Qué fue eso? Ella bajó la mano. Prueba. El experimento no se trataba de amor. Al principio no. Se trataba de supervivencia. Un vínculo entre especies, emocional, neuronal, biológico. Pero algo salió mal. ¿Qué? Su mirada se desvió hacia las cápsulas silenciosas. Los humanos empezaban a sentir demasiado. Los hombres intercambiaron miradas inquietas. Ella continuó, con la voz más baja, más humana. Se suponía que el vínculo transmitía empatía, dolor compartido, emociones compartidas. Pero se convirtió en algo que ninguna de las partes comprendía. Ellos lo llamaban contaminación. Nosotros lo llamábamos conexión. Su expresión se suavizó y, por un instante, Jase vio más allá del alienígena a la mujer que había debajo. La que una vez había amado. La que lo había perdido todo. Habló con dulzura. Entonces, ¿qué necesitas de nosotros? Se giró hacia las cápsulas, con las manos ligeramente temblorosas. Un pulso, repitió. Un corazón dispuesto. Alguien que sienta lo suficiente como para despertarlos. El silencio que siguió estaba cargado de inquietud. El hombre mayor negó con la cabeza. No podemos ayudarte. Sea lo que sea, no es nuestra lucha. Ella lo miró con algo que podría haber sido lástima. Lo fue una vez, murmuró. Luego caminó hacia el núcleo de la cámara, una plataforma rodeada de polvo y luz suspendidos, como si la gravedad misma dudara allí. Sí, de verdad. Deseas irte, dijo en voz baja, puedes irte. Vete. El desierto te acogerá. Con amabilidad. Ninguno se movió. Algo en su voz, en la verdad que se escondía tras ella, los mantuvo quietos. Jai tragó saliva con dificultad. Y si nos quedamos, sus ojos se encontraron con los de él. Por primera vez, no parecían luz. Parecían tristeza. Entonces recordarás lo que significa sentir, dijo. Aunque te destruya. Se giró hacia la cápsula brillante, puso la mano sobre el cristal y susurró algo en un idioma que sonaba a canción. La luz respondió, débil al principio, luego más fuerte, envolviendo sus dedos en un suave pulso. El zumbido en el aire se hizo más profundo. Las paredes de la nave parecieron respirar, y en el fondo del cristal, los dedos de una de las figuras se crisparon. Los hombres retrocedieron en estado de shock. ¿Viste eso? Susurró uno de ellos. Jase no respondió. Su latido latía demasiado fuerte, hundiéndose con el pulso de la nave. La mujer alienígena exhaló temblorosamente, un sonido entre alivio y angustia. Está empezando, dijo. Afuera, el desierto se movió. La arena vibró como si algo inmenso se agitara bajo ella. El aire ya no era solo cálido. Estaba vivo. Y en el creciente zumbido, Jase sintió algo imposible. Un recuerdo presionando contra el suyo, susurrándolo como un eco de un pasado que nunca vivió. Una voz de mujer, su voz diciendo, prometiste que no me olvidarías. El zumbido se hizo más profundo hasta que pareció un segundo. El latido de su corazón sepultado bajo el suyo. La nave parecía inhalar. Las paredes se flexionaban, las luces pulsaban al ritmo de algo invisible. Jai se quedó paralizado, mirando la cápsula donde se había movido el dedo. No estaba seguro de si lo que veía era real o si el aire extraño del interior había empezado a jugarle una mala pasada. La mujer alienígena se giró hacia él. El brillo bajo su piel se había atenuado, tenue, como si su energía se estuviera desvaneciendo. Está funcionando, susurró, con la voz temblorosa y una frágil esperanza. Quería preguntar qué era, qué les haría,
pero las palabras se le atascaron en la garganta. Algo en su expresión silenció todo pensamiento racional. Parecía a la vez antigua y desgarradoramente humana. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. Ella se acercó. «El enlace buscará un huésped, una frecuencia viva», frunció el ceño. «¿Un qué?». Su mirada se suavizó. «Un corazón que aún cree». Hasse soltó una risa seca. «Entonces podrías estar en problemas», pero sus labios se curvaron ligeramente, el atisbo de una sonrisa. «Te sorprendería lo que sobrevive dentro de las personas, incluso después de haberse rendido». Sintió sus palabras, como un toque, hundiéndose bajo la superficie de su calma contenida. Los demás se quedaron atrás cerca del pasillo, sin saber si intervenir o huir. El mayor murmuró: «Hasse, esto se está saliendo de control. Deberíamos irnos antes de que esto nos coma la cara». Hasse no se movió. «Vete si quieres», dijo en voz baja, «pero algo me dice que no nos trajo aquí para morir». La mirada de la alienígena se dirigió hacia él. No gratitud exactamente, sino reconocimiento. «¿Entiendes?», dijo en voz baja. «No lo entiendo», respondió, «pero quiero hacerlo». Ella lo observó un largo instante y luego señaló hacia el centro de la cámara. «Entra en la luz». Dudó. «¿Y si me mata?». Su tono era suave, casi tierno. «Entonces te sigo». La habitación quedó en silencio. Tragó saliva con dificultad y dio un paso adelante. El suelo bajo el resplandor se sentía extraño, cálido, casi vivo, como si estuviera en un pulso. El aire brillaba a su alrededor, curvándose ligeramente como si la realidad misma respirara. Y ella se unió a él, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el leve zumbido que irradiaba su piel. Su voz se convirtió en un susurro. «Cierra los ojos», dijo. Algo en el aire se movió, una leve vibración que le recorrió los huesos. Entonces, una oleada de sonido y color llenó su mente. Risas distantes, cielos alienígenas, rostros que le resultaban familiares pero que no pertenecían a nadie que hubiera conocido. Y a través de todo, su voz. «Me prometiste que volverías». Su respiración se entrecortó. «No recordar». «Lo harás», dijo ella, con la voz ligeramente quebrada. «La memoria no solo está en la mente. Vive en la corriente del corazón». Cuando volvió a abrir los ojos, el mundo había cambiado. Las paredes de la nave ya no eran de metal, sino ondas de luz que se extendían hacia afuera. Las cápsulas brillaban como estrellas bajo el agua, y él podía sentirla, no a su lado, sino dentro de sus pensamientos, su presencia atravesando sus emociones como una corriente de calidez y tristeza. «¿Me oyes?», preguntó, no en voz alta, sino directamente en su interior. Él asintió lentamente. «Sí, ha empezado», murmuró ella. «Tu mente resuena. Los estás llamando». El zumbido de las cápsulas se hizo más profundo, respondiendo a los latidos de su corazón. Sintió un tirón, no doloroso, sino intenso, como si algo dentro de él se estirara, recordando. Entonces, un destello de luz brilló dentro de una de las cápsulas. Otra figura se movió. Jadeó. «Están despertando». La mujer alienígena negó con la cabeza, con el rostro tenso. «No, todavía no. Estás abriendo su campo de memoria, pero es inestable. Tu emoción tira demasiado de una vez». Hasse hizo una mueca, agarrándose el pecho mientras el calor lo recorría. Las imágenes volvieron a aparecer. Un campo de batalla de cristal y arena, su voz gritando su nombre, sus propias manos extendiéndose hacia ella antes de que el mundo se disolviera. Tropezó. Ella lo atrapó, con las manos firmes, brillando débilmente. «Respira conmigo», dijo en voz baja. Disminuye la corriente, sus frentes casi se tocan. Podía ver las diminutas venas de luz bajo su piel, latiendo al ritmo de su propio latido. Susurró: «¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien de tu especie?». Sus ojos brillaron.
Porque no sienten como tú. Por eso falló antes. Nuestra especie perdió la capacidad de sufrir. La tuya no. Lo dijo como una confesión, una que le dolió admitir. El aire entre ellos tembló de nuevo. El zumbido de la nave se sincronizó con su respiración. El sonido de dos frecuencias alineándose. Fuera de los restos, la tormenta se había intensificado. La arena azotaba el metal como la lluvia contra el cristal. El propio desierto parecía reaccionar a lo que sucedía en su interior. Ella presionó suavemente la palma de su mano contra su pecho. Si podemos completar la conexión, dijo, puedo atraer la señal a través de ti y despertarlos, pero te agotará. Esbozó una débil sonrisa. Dijiste que recordaría lo que significa sentir. Tal vez valga la pena. Su expresión se suavizó y, por un instante fugaz, bajó por completo sus defensas. Hablas como él. ¿Quién? El que eras, susurró. Sus manos se deslizaron de su pecho a su rostro. Las yemas de los dedos recorrieron su mandíbula como si estuviera memorizando algo que una vez supo. El humano que nos eligió a nosotros por encima de su mundo. Él era la razón por la que creía en el vínculo. Hasta que desapareció. Hasse la miró fijamente, incapaz de respirar. ¿Crees que soy él? Ella sostuvo su mirada. No creo, dijo en voz baja. Lo sé. Antes de que pudiera hablar, las luces a su alrededor se encendieron violentamente. Las cápsulas se encendieron una tras otra como un latido intentando reiniciarse. El aire crepitó. Retrocedió, presa del pánico. El campo se está desestabilizando. Hasse se tambaleó hacia adelante. ¿Qué hago? Su voz se escuchó a través del zumbido creciente. Agárrate a mí. No me sueltes. La agarró de las manos. En el momento en que sus palmas se encontraron, una explosión de energía recorrió la cámara, proyectando arcos de luz en las paredes. Los otros hombres se protegieron la cara, gritando por encima del ruido, pero Hasse ya no los oía. Todo lo que podía sentir era el tirón de su pulso, los latidos de su corazón fusionándose. Un recuerdo desvaneciéndose en ambas direcciones a la vez. Una promesa susurrada en otra vida. Un voto roto por el tiempo. Y ahora una oportunidad de cumplirlo. El zumbido alcanzó su punto máximo, luego se detuvo. Silencio. Hasse abrió los ojos. La luz se había atenuado. Las cápsulas estaban quietas, y la mujer alienígena estaba de rodillas, temblando, su brillo desvaneciéndose rápidamente. Se arrodilló a su lado. Oye, quédate conmigo. Sus labios se separaron en una leve sonrisa cansada. Hiciste más de lo que esperaba. El vínculo está despierto. Miró hacia las cápsulas. Un tenue brillo onduló sobre sus superficies. Latidos lentos pero constantes. Entonces su cuerpo vaciló, casi transparente por un momento, como si se desvaneciera de la existencia. No, no, quédate, dijo, agarrándola por los hombros. Su voz era apenas un susurro. Preguntaste qué pasa después. Él asintió desesperado. Ella sonrió levemente. Ahora veremos si el universo recuerda a Merci. Y con eso, la luz los envolvió a ambos. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera conocido. No vacío, no muerto, sino expectante. El tipo de silencio que contiene la respiración antes de que el mundo decida en qué se convertirá. Cuando la luz se apagó, Hasse se encontró arrodillado en un hueco de arena blanca. La nave estaba medio enterrada ahora, la mitad brillaba débilmente desde el interior, como una brasa moribunda, negándose a apagarse. Y a su lado, ella seguía allí, apenas. Su forma parpadeaba, sus contornos se difuminaban como una proyección atrapada entre frecuencias. Cada vez que intentaba moverse, el aire temblaba a su alrededor. Él extendió la mano, sus dedos atravesando su hombro como a través del humo. No, dijo ella, su voz resonando como si viniera de dos lugares a la vez. Debilita el campo.
Retiró la mano, con el pulso acelerado. Dijiste que el enlace estaba activo. ¿Qué significa eso? Miró hacia la nave. Sus recuerdos se agitan, pero no regresarán como cuerpos. Todavía no. Regresarán como ecos. La energía necesita forma, y la forma necesita anclas. Hase frunció el ceño. Anclas. Sus ojos se alzaron hacia él. Su brillo tenue pero firme. Corazones, mentes, recipientes vivos lo suficientemente fuertes como para sostener. Su resonancia. Las palabras se hundieron en él como hielo. ¿Te refieres a personas? Ella asintió. Por eso te eligieron. Negó con la cabeza. No elegí nada. Pero tú. Sentiste, dijo ella en voz baja. Esa es la puerta. Eso es lo que nos permite pasar. Detrás de ellos, la nave crujió, el metal se flexionó mientras rayos de luz perforaban su superficie. Cada uno pulsaba como un latido. La arena se elevó en el aire en suaves espirales, atrapados en un viento que no era natural. Hase se elevó lentamente. Si esto se extiende, ¿qué nos pasará? Su mirada se suavizó. Te conviertes en lo que estábamos destinados a ser. Un solo pueblo, una sola corriente. Exhaló una risa a medias con incredulidad. Eso suena a extinción con pasos extra. Por primera vez, ella casi sonrió. Todavía bromeas cuando tienes miedo. La miró de verdad, y algo en su interior cambió. Ella ya no era una simple superviviente alienígena. Era un puente, una herida viva entre dos mundos. Y de alguna manera, su corazón la había encontrado allí. Los demás se acercaron lentamente desde las dunas, con los ojos abiertos y pasos inseguros. El mayor de ellos, Ul, levantó una mano. Hase, ¿qué demonios hiciste? No respondió de inmediato. El aire aún vibraba con algo vasto, algo consciente. La mirada de la alienígena se dirigió a los hombres que se acercaban. No deben interferir. Su miedo desviará la corriente. Hase se giró hacia Holt. Atrás. Quédate donde estás. Como demonios, espetó Holt, dando otro paso. Vinimos a rescatar chatarra, no a invocar fantasmas. La voz del alienígena se elevó repentinamente, profunda y resonante. Alto. El suelo se estremeció. Los hombres se congelaron. De la arena, delgados rayos de luz comenzaron a elevarse, enroscándose como humo alrededor de sus piernas. No tenían calor ni frío, simplemente estaban vivos. Holt los miró con incredulidad. ¿Qué es esto? Hase la miró, con el miedo apretándole la garganta. ¿Qué está pasando? El campo está eligiendo, dijo ella con voz temblorosa. Busca el equilibrio. El cuerpo de Holt se sacudió. Puso los ojos en blanco y entonces una suave luz dorada pulsó bajo su piel. Cuando volvió a levantar la vista, su mirada no era la suya. Habló, pero la voz que salió fue tranquila, melódica, antigua. Hijo del óxido y el fuego, dijo. Abriste la puerta. Jai retrocedió. ¿Quién eres? El hombre brillante ladeó la cabeza, estudiándolo. Alguien que recuerda cuando los de tu especie eran sueños en el polvo. La mujer alienígena inclinó la cabeza ligeramente. Elar, susurró. Aún persistes. Sonrió levemente a través del rostro de Holt. Llevaste nuestra semilla suficiente tiempo. Ahora responde a tu llamada. El aire crepitaba con energía invisible. Alrededor del desierto, las dunas relucían ondulando como olas. Hase se giró hacia ella. Dijiste ecos. ¿Son? ¿Son tu gente? Ella asintió. Los primeros fragmentos de conciencia almacenados en el núcleo de la nave. El despertar los está extrayendo a través de nosotros. Sí. La idea lo aterrorizó. Podía sentir el zumbido en sus venas ahora también, como si su sangre recordara un ritmo que había olvidado. Hase, la voz y el agarre dijeron, tú estás en la división entre dos hijos.
Elige la luz o el vacío los reclamará a ambos. Ni siquiera sé qué significa eso, replicó Hayes. La mujer alienígena se interpuso entre ellos, su figura titilando con más violencia. Ahora no está listo. No lo presiones. Elar la miró, una mirada que parecía atravesar capas de tiempo. Siempre protegiste el corazón humano, incluso cuando nos condenaba. Su brillo se atenuó, porque era lo único que valía la pena salvar. El aire se espesó, el campo vibró como un latido vivo a su alrededor. La mente de Hase dio vueltas. Destellos de otros lugares, otros cielos, fragmentos de vidas que no eran suyas. La vio, la misma mujer de pie bajo lunas gemelas, de la mano de un hombre idéntico a él. Se tambaleó. Lo recuerdo. Ella se giró bruscamente hacia él. No luches contra ello. Su visión se nubló, el calor lo recorrió. Dijiste que era otra persona. Alguien que te eligió. Lo eres, susurró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El vínculo no murió. Solo renació. Una fuerte ráfaga de viento atravesó las dunas, esparciendo arena por el aire. Las voces se multiplicaron. Decenas murmuraban ahora desde la nave, desde el suelo, desde el interior de sus propios corazones. Devuelve el núcleo. Hombres, la división. Hase se agarró la cabeza. No puedo. Es demasiado. La mujer alienígena lo alargó la mano de nuevo, con la mano a medio formar, parpadeando. Hase, escúchame. Puedes estabilizarlo. Solo siénteme. Recuerda quiénes éramos. Cerró los ojos. El ruido se desvaneció. El viento se suavizó. Y allí, debajo de todo, lo encontró. Ese calor, ese pulso constante, el latido de su corazón entrelazado con el suyo. Cuando volvió a abrir los ojos, el mundo que los rodeaba había cambiado. Las dunas brillaban suavemente ahora. Vetas de luz corrían bajo la arena como un mapa viviente. Los restos de la nave se habían vuelto transparentes, un esqueleto de metal y memoria. Y sobre ellos, dos soles ardían donde antes había uno. Hase susurró. ¡Qué horror! ¿Es esto real? Ella sonrió levemente. Se está volviendo real. El campo está reescribiendo la frontera entre lo que fue y lo que será. La miró, o la forma que se desvanecía de ella. Entonces, ¿por qué parece que estás desapareciendo? Su sonrisa vaciló. Porque mi parte está casi terminada. Una vez que el campo se estabilice, me fusionaré con el núcleo. Terminarás lo que empezamos. Negó con la cabeza con fuerza. No. Dijiste que lo haríamos juntos. Su voz se suavizó. Lo somos, pero no como crees. Ella extendió la mano, a centímetros de su rostro. Me llevas ahora. La luz se concentró alrededor de sus dedos, brillante y temblorosa, y luego se precipitó hacia él como una ola. Jadeó, tambaleándose hacia atrás mientras la energía le quemaba el pecho. Cuando levantó la vista, ella se había ido. Solo su voz permaneció, resonando en su interior como la última línea de una canción. No temas. Lo que venga después. Nunca debiste salvarme. Debiste recordarme. Las dunas volvieron a quedar en silencio. El barco brillaba tenuemente bajo los hijos gemelos. Y Hasese, solo, temblando, aún recuperando el aliento, se dio cuenta de que el universo acababa de hacerle una pregunta que aún no sabía cómo responder. Durante un largo rato, solo hubo luz, no cegadora, sino cálida, como el interior de una respiración contenida demasiado tiempo. Cuando Hasese por fin abrió los ojos, el desierto ya no era el mismo. El esqueleto del barco aún se alzaba en la distancia, pero ahora brillaba, medio translúcido, sus venas metálicas. Latían como algo vivo. Soles gemelos ardían bajos en el horizonte, su luz fundiéndose en polvo dorado sobre las dunas. El aire no zumbaba con peligro, sino con recuerdo. Se llevó una mano al pecho. El lugar donde su luz lo había penetrado aún brillaba débilmente bajo la piel,
un ritmo tranquilo que no era del todo suyo. Ella estaba allí. No a la vista, no en la voz, pero allí. Cada latido llevaba su eco. «¿Es esto lo que querías decir?», murmuró al viento, convirtiéndose en uno. No hubo respuesta, solo un suave temblor en la arena, como si el mundo mismo hubiera suspirado. Al anochecer, Hasse encontró a los demás cerca de la cresta donde la arena se unía a la piedra. Ul estaba arrodillado junto al hueco que solía ser el núcleo del barco. Su rostro estaba cubierto de polvo y confusión. «Se ha ido», dijo Holt rotundamente. «La luz, el ruido, todo, como si nunca hubiera estado aquí». «No se ha ido», respondió Hasse. Cambió de forma en silencio. Holt le lanzó una mirada. «¿Qué demonios significa eso?» «Significa que ahora está dentro de nosotros». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, demasiado seguras para sonar a conjeturas. Se giró hacia el horizonte donde los soles se hundían. Por primera vez, la luz no ardía. Se sentía viva. El joven, Ren, se acercó. «¿Dentro de nosotros? ¿Te refieres a eso que hizo?» Hasse asintió lentamente. El vínculo no murió con ella. Se extendió. Cada persona que estuvo cerca del campo lleva una parte de él. Holt resopló amargamente. «Así que estamos infectados. Conectados». Hasse lo corrigió suavemente. Ella lo llamó conexión. El hombre mayor negó con la cabeza. «Hablas como si fueras uno de ellos». La mirada de Hasse se detuvo en las dunas brillantes, recordando sus palabras. «Me llevas ahora». Tal vez lo fue. Tal vez siempre lo había sido. Esa noche, ninguno de ellos durmió. El desierto rebosaba de sonidos extraños, suaves ondulaciones en la arena, tenues zumbidos que se elevaban del suelo como susurros de una ciudad enterrada. Jai se sentó solo, con las rodillas pegadas al pecho, observando cómo aparecían las estrellas. Ya no parecían las mismas. Latían débilmente al ritmo de su corazón. Pensó en su risa, aquel momento en que sonrió como si aún creyera en algo hermoso. Pensó en el miedo en sus ojos cuando dijo, «Si me fusiono con el núcleo, me desvaneceré». Y pensó en cómo lo había hecho de todos modos, no por obligación, sino por amor. ¿Valió la pena? Susurró en la noche. Un viento suave como un soplo rozó su oído. Siempre. Se quedó paralizado. Su voz, débil, distante, pero suya. Aria. Respiró. Las estrellas brillaron con más intensidad, una pulsación más fuerte que las demás. Sintió el mismo calor que sintió cuando ella lo tocó. El mismo dolor en sus ojos cuando se despidió. Se quedó de pie, lentamente mirando al horizonte. «¿Dónde estás?» «En todas partes», respondió su voz, tenuemente entrelazada con el viento. «En la arena, en la luz, en ti». El vínculo no terminó. Evolucionó. Tragó saliva con dificultad. «¿Y entonces qué nos pasa?» «Te conviertes en lo que soñamos», dijo ella. «Un puente entre lo que respira y lo que recuerda». Parpadeó ante el escozor. En sus ojos. «Dijiste que te desvanecerías». Una risa suave, la que siempre llevaba un rastro de tristeza. «Las estrellas también se desvanecen. Pero su luz sigue viajando». El viento murió. El silencio regresó. No vacío, sino pleno, como las garras antes del amanecer. Por la mañana, el desierto se veía diferente. El naufragio se había disuelto por completo, reemplazado por un cráter poco profundo bordeado de enredaderas de tenues luces. Y allí, incrustado en el centro, había algo que no había estado allí antes. Una esfera de cristal que latía suavemente. Hasse se arrodilló junto a ella. Dentro del núcleo vítreo, una forma se movía, no nítida ni completa, sino familiar. Su rostro, a medio formar, se formó de luz. «Aria», susurró. Sus ojos se abrieron, no físicamente, sino con un destello de energía que pareció reconocerlo. «Te acordaste de mí». «Nunca lo olvidé»,
dijo. Ni por un segundo. Entonces el puente resistió, susurró ella. Eso significa que el campo es estable. Dudó. ¿Así que esto es todo? Ahora eres parte del planeta. Su imagen. Parpadeó, una sonrisa débil, casi humana. Parte de todo. Y tú también. Él. Presionó su mano contra el cristal. Latía bajo su palma, cálida, viva. Entonces, ¿qué hago ahora? Vivir. Exhaló temblorosamente. Eso es todo. Siempre ha sido lo más difícil de hacer, dijo ella. Su luz se atenuó, luego se estabilizó de nuevo. Diles. La verdad, Jase. No sobre extraterrestres, dioses o milagros, sino sobre conexión. Sobre lo que significa sentir algo lo suficientemente profundo como para cruzar mundos. Él asintió, con la garganta apretada. Lo haré. Su sonrisa se profundizó, suave, orgullosa, fugaz. Entonces nuestro recuerdo nunca morirá. La luz brilló una vez más hasta que se volvió demasiado fuerte para mirarla. Luego estalló hacia arriba, dispersándose en el amanecer como 1000 luciérnagas. Cuando el resplandor se desvaneció, la esfera estaba vacía. Jai se quedó allí, mucho después de que los demás hubieran empacado sus cosas, observando los soles. Se alzaron uno al lado del otro. El calor en su piel no era solo calor. Era reconocimiento. Un recordatorio, susurró. Sigues aquí. Un tenue destello se movió por la arena, enroscándose alrededor de sus botas como una brisa de luz. Y en ese momento, se dio cuenta de que ella no se había desvanecido. Se había convertido en el ritmo del mundo. Cada ráfaga de viento, cada temblor en las dunas, cada destello en el aire llevaba su firma, silenciosa pero viva. Sonrió levemente, con la voz quebrada por una mezcla de dolor y gratitud. Tú ganas, Aria. Siempre ganas. Entonces se volvió hacia el horizonte, no lejos del naufragio, sino hacia lo desconocido. Porque en algún lugar allá afuera, más allá de los hijos gemelos en el mar de luz, el universo susurraba la misma verdad que ella le había dejado. El amor no es lo que une a las estrellas. Es lo que las hace recordar. Y con eso, Jase caminó hacia el amanecer, un corazón humano que llevaba el eco de otro mundo y una promesa que incluso a través de galaxias, la conexión nunca muere. Hola amigos, si esta historia los atrapó en su mundo, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse la próxima saga de amor de ciencia ficción que publiquemos aquí. Cuéntenme, en los comentarios, ¿qué creen que quiso decir cuando sonrió al final? ¿Fue misericordia o algo completamente diferente? Sus pensamientos dan vida a estas historias. Y créanme, la siguiente es aún más salvaje. Manténganse curiosos, manténganse humanos, y nos vemos en la próxima.